La leyenda del camión rojo. Estoy escribiendo lo que jamás pensé que sería mi propia experiencia con lo inexplicable. Esta es la historia del camión rojo, una leyenda que se convirtió en mi más inquietante realidad. Era un día caluroso de verano en una carretera polvorienta de Texas. Llevaba ya varias horas conduciendo, con la mente perdida entre la monotonía del asfalto y el zumbido constante del motor. Mi viejo Peterbilt, aunque fiable, no era precisamente un paseo por el parque, pero era mi compañero fiel en esas largas travesías. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un camión rojo, impecable, con un brillo que parecía desafiar el sol abrasador. No era un modelo que reconociera, algo entre un clásico y una máquina del futuro. Me adelantó con una velocidad que parecía imposible para un vehículo de su tamaño. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue la completa ausencia de ruido. Ni un rugido del motor, ni el chirrido de las ruedas. Nada. Silencio. Decidí no darle más importancia. Después de todo, en la carretera uno se encuentra con toda clase de vehículos extraños. Pero esa noche, mientras descansaba en un área de servicio, escuché por primera vez la historia del camión rojo. Un compañero trailero, un tipo veterano con arrugas marcadas por incontables horas bajo el sol, se acercó a mí mientras miraba las estrellas. «¿Ese camión que viste hoy era rojo, con un brillo como si fuera nuevo?», preguntó con una voz rasposa. Asentí, sorprendido de que supiera. «Cuidado con él», dijo antes de alejarse. «Esa máquina trae consigo algo más que carga». No pude sacarme el camión rojo de la cabeza. Al día siguiente, mientras conducía, mis ojos buscaban incansablemente un destello rojo en el horizonte, pero no había ni rastro de él. Esa noche, en un diner a la orilla de la carretera, decidí investigar un poco más. «¿Alguien ha escuchado algo sobre un camión rojo por estas rutas?», pregunté, intentando sonar casual. La mayoría se encogió de hombros o negó con la cabeza, pero una camarera, con una mirada que mezclaba curiosidad y temor, se acercó a mi mesa. «Dicen que ese camión aparece y desaparece», comenzó, mirando hacia la ventana como si esperara verlo pasar en ese mismo momento. «Hay historias, rumores de que aquellos que lo siguen, bueno, digamos que no terminan bien». La idea de un camión fantasma sonaba sacada de una película de serie B, pero algo en la forma en que la camarera habló me hizo pensar. No parecía estar bromeando. Los días siguientes, el camión rojo se convirtió en una obsesión. Cada camión que veía a lo lejos me hacía acelerar el corazón, pero ninguno era el que buscaba. La historia que había comenzado como un simple encuentro curioso ahora se había transformado en una búsqueda personal. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era ese camión y por qué parecía envuelto en misterio. Una tarde, en una estación de gasolina cerca de Amarillo, encontré a alguien que conocía más de la leyenda. Un viejo mecánico, con las manos manchadas de grasa y la mirada astuta, me contó lo que sabía después de que le mencionara el camión. «Dicen que ese camión perteneció a un trailero que desapareció hace años», empezó. Su voz era un susurro. «Un tipo que lo perdió todo, su familia, su hogar. Dicen que una noche, en una tormenta terrible, juró que seguiría conduciendo hasta encontrar algo, quizás redención, quizás venganza. Nadie lo sabe. Desde entonces, ese camión aparece en las carreteras, siempre brillante, siempre silencioso». La historia sonaba a leyenda urbana, algo que se contaría alrededor de una fogata. Pero algo en mi interior me decía que había más. Pasaron semanas sin ningún avistamiento del camión rojo. La vida en la carretera continuaba, con sus rutinas y sus pequeñas sorpresas. Pero una noche, mientras atravesaba un tramo solitario en Nuevo México, lo vi de nuevo. El camión apareció en mi espejo retrovisor, su luz roja cortando la oscuridad como una navaja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Reduje la velocidad permitiendo que el camión se acercara. Esta vez estaba decidido a seguirlo, a descubrir su misterio. Condujimos durante horas. El camión mantenía una velocidad constante, como si supiera que lo seguía. Eventualmente, nos adentramos en un área desolada, lejos de las luces de la civilización.
El camión rojo finalmente se detuvo en un claro junto a la carretera, bañado por la luz de la luna. Bajé de mi camión, mi corazón latiendo con fuerza. Me acerqué lentamente al camión rojo. Era aún más impresionante de cerca. Su pintura parecía contener una profundidad infinita. La puerta del conductor se abrió con un chirrido suave. Dentro no había nadie. En ese momento, el aire se llenó de una energía palpable. Sentí una presencia, algo antiguo y triste. Una voz, más un sentimiento que un sonido, llenó mi mente. Buscando respuestas, encontramos solo más preguntas. Pero en el camino, tal vez, encontramos algo de nosotros mismos. Parado al lado del camión rojo, sentí un torrente de emociones. La voz, o lo que fuera, resonó en mi interior con una verdad que no podía negar. Miré dentro de la cabina vacía, medio esperando ver a alguien, pero solo encontré el silencio y una sensación de espera. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta, aunque sabía que no recibiría una respuesta en palabras. La presencia parecía contemplativa, casi melancólica. En ese momento, comprendí que la leyenda del camión rojo no era solo la historia de un trailero perdido, sino el reflejo de todos nosotros que dejamos atrás partes de nuestra vida en el camino. Con un suspiro, volví a mi camión. Al arrancar, eché una última mirada al camión rojo. Su brillo pareció desvanecerse lentamente, como si se disolviera en la noche. Los días después de mi encuentro con el camión rojo pasaron en una especie de neblina. Reflexionaba constantemente sobre lo que había experimentado. Había algo en esa voz, en esa presencia que me había cambiado. Me hizo pensar en mi propia vida, en las decisiones que había tomado, en las que había dejado atrás. Comencé a ver la carretera de manera diferente. Cada parada, cada pequeña ciudad, cada compañero trailero que encontraba, parecía tener su propia historia, su propia versión de un camión rojo que los perseguía o los guiaba. Un día, mientras tomaba un café en una parada de camiones en Oklahoma, un joven trailero se sentó a mi lado. Tenía esa mirada de quien está empezando, lleno de esperanza, pero también de incertidumbre. Hablamos de rutas, de camiones, de la vida en la carretera. Antes de irse, me dijo algo que me hizo recordar mi propia experiencia. A veces siento como si estuviera persiguiendo algo, o como si algo me persiguiera a mí. ¿Alguna vez te ha pasado? Sonreí, pensando en el camión rojo. Más de lo que crees, respondí. Ahora, sentado aquí, escribiendo mi historia, miro hacia atrás y veo cómo esa experiencia con el camión rojo ha influido en mi vida. No solo fue un encuentro con lo desconocido, sino un encuentro conmigo mismo, con mis miedos y esperanzas. La leyenda del camión rojo sigue viva en las carreteras, en las historias que se cuentan de noche en las áreas de descanso, pero para mí se ha convertido en un recordatorio de que, en esta vasta red de carreteras, todos estamos en busca de algo, huyendo de algo, o tal vez solo tratando de encontrar nuestro camino a casa. Mientras preparo mi camión para otra larga jornada, sé que la leyenda seguirá viva, no solo en las historias, sino en cada kilómetro que recorro, en cada amanecer que veo a través del parabrisas. La leyenda del camión rojo es ahora parte de mi viaje, un símbolo de todo lo que la carretera significa para mí. Cruce con la muerte en Dakota. La carretera tiene sus propias historias que contar. Quizás eso es lo que me atrajo a la vida de camionero, esa mezcla de libertad y misterio que solo las largas autopistas de Estados Unidos pueden ofrecer. Pero entre todas las rutas que he recorrido, ninguna se compara con lo que me sucedió en Dakota del Sur, un encuentro que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Era una tarde de otoño, y mi ruta me llevaba a través de las vastas y solitarias carreteras de Dakota. El trabajo era sencillo, llevar un cargamento desde Chicago hasta un pequeño pueblo en el corazón de las llanuras del norte. El viaje había sido tranquilo hasta ese momento, una monotonía solo interrumpida por las paradas rutinarias en estaciones de servicio y áreas de descanso. La radio del camión emitía una mezcla de música country y noticias locales, un ruido de fondo que me mantenía despierto y centrado. A medida que el sol comenzaba a ocultarse
en el horizonte. Ajusté mi gorra y me preparé para la parte más solitaria del viaje. Fue entonces cuando vi la señal que anunciaba mi aproximación al pueblo de Wounded Knee, un nombre que recordaba vagamente de mis clases de historia, aunque no podía precisar el porqué. Decidí hacer una parada en la próxima área de servicio. Necesitaba estirar las piernas y tomar un café antes de continuar. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de camiones aparcados y un viejo sedán con matrícula de Dakota. Entré al pequeño establecimiento, saludé al cajero con un movimiento de cabeza y me dirigí hacia la máquina de café. Mientras esperaba a que mi taza se llenara, una voz me sorprendió. Era un hombre mayor, vestido con un abrigo desgastado y un sombrero de ala ancha. Tenía una barba blanca y ojos que reflejaban una mezcla de sabiduría y cansancio. «Rumbo al norte, ¿eh?», dijo con una voz ronca. Asentí, sorprendido por su aparición repentina. «Sí, hacia un pequeño pueblo cerca de la frontera con Dakota del Norte». El hombre asintió lentamente, mirando a través de la ventana hacia la oscuridad que se cernía. «Ten cuidado en la carretera, especialmente cerca de Wounded Knee. Hay más que simples curvas y colinas por allí». Su advertencia me dejó perplejo, pero antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se dio la vuelta y salió de la tienda. Regresé al camión con el café en la mano, pensando en las palabras del extraño. Dakota siempre me había parecido un lugar tranquilo, más conocido por sus praderas y su cielo abierto que por los misterios o peligros. Sin embargo, algo en el tono del hombre me hizo sentir inquieto. Con la advertencia del anciano aún resonando en mi mente, arranqué el motor y me reincorporé a la carretera. A medida que avanzaba, la oscuridad se apoderó del paisaje y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, brillantes y distantes. La tranquilidad de la noche en Dakota es algo que siempre me ha parecido reconfortante, pero esa noche, cada kilómetro que me acercaba a Wounded Knee parecía aumentar mi inquietud. El reloj marcaba cerca de la medianoche cuando las luces del camión iluminaron una figura en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez un ciervo, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una persona, una mujer, haciendo autostop. Normalmente nunca recogía a nadie en la carretera. Es uno de esos principios no escritos entre los camioneros, más por seguridad que por otra cosa, pero algo en su postura, vulnerable y solitaria en la inmensidad de la noche, me hizo disminuir la velocidad. Ella corrió hacia el camión mientras yo me detenía y abrió la puerta del pasajero. «Gracias por parar», dijo con una voz apenas audible, subiéndose al camión. «Necesito llegar al próximo pueblo». No había nada especialmente inusual en ella, solo una joven con una chaqueta gruesa y una mochila pequeña. Pero sus ojos parecían ocultar una historia profunda, una mezcla de miedo y determinación. «¿Todo bien?», pregunté mientras el camión retomaba su camino. Ella asintió, mirando hacia adelante. «Sí, solo necesito alejarme de aquí». No pregunté más. La carretera tiene sus propios códigos y uno de ellos es respetar el silencio de tus pasajeros si así lo desean. El resto del trayecto transcurrió en silencio, salvo por el ruido constante del motor y el ocasional crujido de las ruedas sobre el asfalto. Cuando finalmente llegamos al pueblo, ella me indicó que me detuviera en una pequeña estación de autobuses. «Gracias», dijo, mientras abría la puerta para bajar. «Ten cuidado en la carretera, especialmente en esta época del año». Antes de que pudiera responder, había cerrado la puerta y desaparecido en la oscuridad del pueblo. Me quedé unos momentos pensando en sus palabras, en la advertencia del anciano y en la extraña sensación de desasosiego que me había acompañado desde que entré en Dakota. Retomé mi camino, decidido a completar mi entrega y dejar atrás las inquietantes experiencias de esa noche. Pero lo que no sabía era que el verdadero encuentro con lo inexplicable aún estaba por venir. Después de dejar a la misteriosa autostopista, sentí una inquietante sensación de soledad. Las carreteras de Dakota
que antes me ofrecían un sentimiento de paz, ahora parecían esconder secretos en cada curva. Seguí conduciendo, decidido a no dejar que los extraños encuentros de esa noche afectaran mi juicio. Un par de horas más tarde, en un tramo particularmente solitario de la carretera, mi atención fue capturada por algo inusual a lo lejos. Al principio, parecía ser el reflejo de la luna en algún objeto metálico, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era un camión volcado a un lado de la carretera, su cabina destrozada contra un árbol. Sin pensarlo, frené y salí de mi vehículo, corriendo hacia el camión accidentado. La puerta de la cabina estaba abierta de par en par y no había señales del conductor. Miré alrededor, buscando alguna pista de lo que pudo haber sucedido, pero todo lo que encontré fue un silencio abrumador, roto únicamente por el zumbido ocasional de mi propio camión. De repente, una sensación de frío recorrió mi espalda. No era el frío del viento de Dakota, sino algo más profundo, una sensación de estar siendo observado. Me giré rápidamente, pero no había nadie a la vista, solo la carretera vacía y la oscuridad circundante. Regresé a mi camión, sintiéndome cada vez más ansioso por dejar atrás ese lugar. A medida que reanudé mi viaje, no pude evitar pensar en las advertencias que había recibido y en la serie de eventos extraños que se habían sucedido desde que entré en Dakota. La noche avanzó sin más incidentes y finalmente llegué a mi destino justo cuando el cielo comenzaba a aclararse en el este. Después de entregar el cargamento, decidí tomar un descanso en un motel local antes de planear mi ruta de regreso. Esa mañana, mientras tomaba un café en la pequeña cafetería del motel, el camarero, al notar mi camión estacionado afuera, comenzó a hablar de las carreteras de Dakota. «Tienes que tener cuidado por aquí», dijo, «especialmente en esta época del año. Hay historias sobre la carretera, cosas que la gente prefiere no mencionar». Intrigado, le pregunté a qué se refería. El camarero bajó la voz y continuó. «Dicen que la carretera cerca de Wounded Knee está maldita, que aquellos que han visto cosas extrañas o han tenido encuentros inexplicables no suelen hablar de ello. Algunos incluso desaparecen sin dejar rastro». Las palabras del camarero resonaron en mi mente, recordándome a la mujer autostopista y al camión volcado. De repente, todo parecía conectar de alguna manera, como piezas de un rompecabezas oscuro y enigmático. Decidí que era hora de dejar Dakota. Algo en esas vastas llanuras había cambiado mi percepción de la realidad, y no estaba seguro de querer profundizar más en los misterios que escondía. Conduje hacia el sur, alejándome de Dakota, pero los recuerdos de esa noche me acompañaron mucho tiempo después. A veces, cuando cruzo por caminos solitarios en las horas más oscuras de la noche, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, preguntándome si lo que vi y experimenté en Dakota fue real o simplemente producto de mi imaginación. Pero una cosa sé con certeza: hay cosas en esta vida que están más allá de nuestra comprensión, y a veces, en las carreteras menos transitadas, esas cosas encuentran su camino hacia nosotros.